Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 10 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 cuando George Orwell publicó un ensayo titulado Notes on Nationalism, es decir, Notas sobre el nacionalismo. En él reflexionaba sobre las circunstancias que son comunes a todo tipo de nacionalismo y afirmaba lo siguiente: The nationalist not only does not disapprove of atrocities committed by his own side, but he has a remarkable capacity for not even hearing about them. Lo que podría traducirse como: el nacionalista no solo no desaprueba las atrocidades que comete su propio bando, sino que tiene una capacidad notable para no escucharlas siquiera. Las palabras de Orwell constituían una clara realidad. El nacionalismo suele contar con una vena victimista que lo lleva a presentarse como víctima de ataques injustos procedentes de otros. Insiste en su supervivencia a pesar de continuas eventualidades negativas que también se relacionan con otros. Sin embargo, ese victimismo de piel fina, que generalmente falsea la historia en beneficio propio, no va acompañado de la menor sensibilidad hacia los demás. Por el contrario, los nacionalistas se sienten legitimados para perpetrar las peores atrocidades, mayores incluso que las que hayan podido sufrir. Sin embargo, no se permitirán ni siquiera escuchar la mención a las atrocidades que puedan cometer ellos mismos. Han pasado más de 3/4 de siglo desde que Orwell pronunció aquellas palabras, y hoy en día resultan más ciertas que nunca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre lo que ha sido la existencia en Gaza en el curso del último año. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el periodista judío-americano ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, acaba de publicar un reportaje en el que reflexiona sobre lo experimentado en Gaza durante el último año. Segundo, Hersh comienza su reportaje haciendo referencia a un documental de 81 minutos titulado Investigando los crímenes de guerra en Gaza. Emitido por la cadena Al Jazeera, el citado documental constituye para Hersh una acusación demoledora por el trato sufrido por mujeres y niños durante las represalias de Israel. Tercero, Hersh indica que el ataque terrestre inicial de Israel fracasó a la hora de liberar a todos los rehenes israelíes o de destruir los centenares de millas del sistema de túneles de Hamás. Cuarto, de igual manera, los sucesivos ataques aéreos israelíes han resultado en la muerte indiscriminada de hombres, mujeres y niños día y noche en casas, apartamentos y edificios de oficinas. Gaza, que es el hogar de más de 2 millones de palestinos, se ha visto destrozada con inmensas bajas causadas por las bombas que no han dejado apenas signo alguno de civilización, ya que no quedan hospitales, universidades, mercados, restaurantes o vida civil. Quinto, Hersh señala además cómo la guerra en Gaza se ha extendido también a Cisjordania y ahora al Líbano.
Sexto, según Hersh, los dirigentes israelíes encabezados por el primer ministro Benjamín Netanyahu y fanáticos religiosos encargados de los ministerios principales han llevado a la nación al borde de la miseria económica mientras continúan una campaña de asesinatos y bombas. Séptimo, Hersh señala cómo Hezbollah conserva un formidable arsenal de misiles operativo y capaz de golpear en lo más profundo de Israel. Octavo, el fin de semana pasado, la Fuerza Aérea israelí siguió bombardeando Gaza mientras que el ejército continuó una guerra por aire y tierra contra Hezbollah en el Líbano. Noveno, mientras existe el temor de que Israel desencadene un ataque de represalia tras el ataque que Irán lanzó contra Israel después del asesinato del dirigente de Hezbollah, Nasrallah, Seymour Hersh afirma que el asesinato flota en el aire en Oriente Medio y no existe un dirigente internacional, ciertamente ninguno en la administración Biden, con la categoría y con la voluntad de evitar que suceda. Décimo, Hersh recuerda que en todo esto la administración de Netanyahu ha sido apoyada de manera constante por la administración Biden, que al menos ha entregado 18.000 millones de dólares a Israel en ayuda militar desde el 7 de octubre. Undécimo, mientras que Biden permanece públicamente resuelto en su apoyo a Israel, como lo hace Kamala Harris, sus ayudantes en política exterior, encabezados por el secretario de Estado Antony Blinken, están ahora más tranquilos. Duodécimo. Lo cierto, sin embargo, es que mientras Blinken y sus colegas han pasado varios meses diciendo a los americanos que iba a tener lugar un acuerdo del alto el fuego entre Israel y Hamás y que los rehenes serían recuperados, Netanyahu durante todo este tiempo ha tenido otros planes. Décimo tercero. La destrucción de Gaza, observada a diario por Internet y televisión, es el trasfondo para uno de los temas del citado documental, la monstruosa indiferencia demostrada por los soldados israelíes que operan en medio de la devastación. Décimo cuarto. A día de hoy existe poco contacto entre el ejército israelí y Hamás, que ha sido machacado por los bombardeos. Tampoco existe la menor prueba a día de hoy de que Israel continúe una búsqueda de los rehenes capturados por Hamás. Por el contrario, lo que se puede ver en vídeo tras vídeo tomado por los propios soldados israelíes y compartidos con la familia y los amigos, es a soldados israelíes aburridos que saquean los apartamentos y los hogares de familias de Gaza que han huido presa del pánico. Décimo quinto. En algunos casos tuvo lugar una advertencia israelí de que los hogares de la gente de Gaza iban a ser bombardeados, pero semejantes advertencias, según Seymour Hersh, con seguridad no fueron vistas como un gesto humanitario por los gazatíes que huían por las calles a pesar de estar aterrorizados con la perspectiva de aventurarse en el exterior. Décimo sexto. En el citado documental se podía ver cómo algunas viviendas ahora vacías eran saqueadas por combatientes israelíes que filmaban todo con sus teléfonos móviles. Décimo séptimo. Ante la vista de sus propios oficiales, los soldados israelíes se filmaron a sí mismos echando mano de todo a su paso en los apartamentos, destruyendo muebles y burlándose de la comida árabe. Décimo octavo. Se puede ver la búsqueda de dinero y un saqueo de la ropa femenina y la fascinación habitual de la ropa interior de las mujeres, que a menudo es vestida por un danzante soldado israelí mientras sus colegas toman las imágenes. Décimo noveno. Los vídeos tomados por los soldados israelíes y enviados a amigos y familiares rezuman desprecio hacia los palestinos como si todos los hombres de Gaza y sus mujeres e hijos fueran miembros de Hamás. Vigésimo. Estos vídeos se convirtieron en grandes éxitos, igual que los de las fiestas proguerra y con baile que tuvieron lugar en los hogares israelíes. Una situación que, como señala Hersh, ahora no es muy común en un Israel golpeado financieramente. Vigésimo primero. En otros vídeos, recuerda Hersh, se puede ver a soldados israelíes cerca de edificios vacíos que gritan entusiasmados cuando todo un bloque de edificios de apartamentos de 10 pisos o más comienza a temblar a causa de las bombas y después se desploma. Vigésimo segundo.
Hersh recuerda en su reportaje que como el periodista que reveló la matanza de My Lai en Vietnam y las fotografías de abuso sexual de prisioneros en la prisión iraquí de Abu Ghraib, crímenes ambos cometidos por soldados americanos, puede comprender que los soldados en combate hacen cosas espantosas como violar y asesinar a no combatientes. Sin embargo, lo que hace el ejército israelí en Gaza va más allá de My Lai y Abu Ghraib. 23. A diferencia de lo que han hecho los soldados israelíes enviando vídeos y fotos a los amigos, las fotos de Abu Ghraib solo circularon entre los miembros de la unidad y no debían trascender a extraños porque podían acabar en un proceso. Por el contrario, las fotos tomadas en Gaza se hicieron circular ampliamente entre gente que incluía a los oficiales al mando. 24. Hersh afirma literalmente que semejante prueba de la corrupción permanente entre la clase de oficiales del ejército de Israel puede ser imposible de curar a corto plazo, dada la degradación de los dirigentes políticos y militares de Israel a día de hoy. 25. Hersh señala además que incluso hubo fotos que aún encontró más perturbadoras en el documental y en especial las referidas a escenas de una marcha forzada hacia el sur monitoreada por soldados israelíes de familias que habían encontrado refugio en un hospital de Gaza. 26. La gente que se vio forzada, incluyendo niños y ancianos, algunos arrastrándose sobre muletas bajo el calor del día, recibió la orden de llevar una bandera blanca en una mano y sostener un documento de identidad en la otra mientras caminaban. A aquellos a los que se les caía cualquier cosa no se les permitía detenerse a recoger lo que había caído. 27. Hersh afirma que este comportamiento del ejército israelí constituyó una forma de castigo colectivo gratuito que se ha visto rara vez desde la Segunda Guerra Mundial y cuya contemplación llena de vergüenza. 28. Hersh afirma que Netanyahu y los celotes religiosos que hoy controlan Israel obviamente tienen los ojos puestos en Gaza y Cisjordania como un territorio que pronto estará abierto a la posibilidad de un futuro dominio por los colonos judíos. 29. Dentro de los planes de Netanyahu no se sabe quién regirá el destino de los palestinos que puedan sobrevivir, pero si permanecen en Gaza no se les permitirá el autogobierno. 30. Hersh señala además que la cifra exacta de muertos durante este año de guerra no es todavía posible establecerla, pero la de 41.000 muertos palestinos podría ser 4 veces más alta según cálculos académicos. 31. Hersh afirma que nada de esto puede extrañar porque el 28 de octubre Netanyahu, en un mensaje a las tropas israelíes, asemejó a los palestinos con Amalek, en una referencia a un pueblo que fue totalmente aniquilado por Israel hace más de 3.000 años y que no tiene, dicho sea de paso, la menor relación con los palestinos. 32. Netanyahu no está solo en su fanatismo del día moderno. De hecho, el pasado 30 de abril, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel y miembro del Gabinete de Seguridad, que es un estrecho asociado de Itamar Ben-Gvir, el igualmente fanático ministro de Seguridad Nacional, volvió a referirse a Amalek para exigir la total aniquilación de los enemigos de Israel. 33. Smotrich señaló que después de que Hamás fuera destruido, Israel debía acabar con Hezbollah y dejar un eco para las próximas décadas de que todos los enemigos de Israel serán destruidos, destruidos, destruidos. 34. Tras recordar que Netanyahu ya ha comenzado a bombardear el Líbano, Seymour Hersh se pregunta si alguien puede dudar de cuál será el destino de Gaza y Cisjordania para afirmar: yo no puedo. Este ya no es el civilizado Israel que yo he visitado y del que yo he informado durante décadas. Y 35. Hersh concluye su artículo con una pregunta decisiva. ¿Hay alguien en la Casa Blanca de Biden
que preste una atención cuidadosa a las palabras de Netanyahu, de Smotrich y de Ben-Gvir, mientras América continúa embarcando más bombas y otras armas hacia un Israel profundamente traumatizado y aterrorizado? Seymour Hersh es un periodista de fama internacional que ganó justamente un premio Pulitzer por descubrir y relatar la matanza de My Lai y que además descubrió el escándalo de las torturas de Abu Ghraib y más recientemente la voladura del Nord Stream 2 por orden directa del presidente Biden. Aunque judío y favorable al Estado de Israel, del que ha informado en multitud de ocasiones, el año de guerra en Gaza le ha enfrentado con realidades pavorosas que también afectan a ese Estado de Israel. Si Hersh fuera un nacionalista, cumpliría las palabras de Orwell y ni siquiera prestaría oído a las indecibles brutalidades cometidas por el ejército de Israel en la guerra de Gaza. Sin embargo, Hersh es por encima de todo una persona íntegra y un profesional que no puede sino relatar la verdad. Esa verdad es la de un envilecimiento moral pavoroso que ha corroído al gobierno de Israel, a sus mandos militares, a sus tropas y a buena parte de una población asustada y golpeada por la recesión económica nacida de la guerra. A estas alturas ya nadie puede creer que Netanyahu emprendió este conflicto para rescatar a unos rehenes a los que hace mucho que no se busca y que fueron simplemente una excusa. La tardanza en la reacción del ejército israelí por más de 7 horas, los oídos sordos prestados a la inteligencia que avisaba de un ataque de Hamás, la negativa a escuchar las advertencias de Estados Unidos y Egipto sobre ese mismo ataque e incluso el traslado a las cercanías de Gaza de un festival musical para jóvenes con presencia internacional, se van convirtiendo en las piezas que encajan de un puzzle cuya finalidad era que Netanyahu y los fanáticos religiosos que lo apoyan puedan perpetrar un genocidio que expulse a los palestinos de Gaza y Cisjordania para apoderarse no solo de la tierra, sino también de riquezas naturales como el gas. Esos planes, que ya de por sí resultan moralmente repugnantes, han ido acompañados de afirmaciones claras en las que se comparaba a los palestinos con Amalek, una referencia que para muchos occidentales no significa nada, pero que constituye un mandato para el genocidio, ya que Amalek fue exterminado hace más de 3.000 años, incluidos ancianos, mujeres y niños. Que se pretende identificar a los palestinos, que nada tienen que ver histórica, racial o religiosamente con Amalek, y que se llame a su exterminio, constituye una muestra intolerable del más sucio llamamiento al genocidio. Pero que además se pretenda legitimar ese genocidio con una referencia a Dios constituye una blasfemia horrorosa. Si por un lado estamos asistiendo al exterminio de los palestinos y a la contemplación de escenas que superan en horror a no pocas de las que hemos contemplado en la Segunda Guerra Mundial, por otro, estamos viendo en primera línea la degradación moral y ética del Estado de Israel, no solo con unos dirigentes que llaman abiertamente al genocidio, sino también con unos soldados que se comportan de la manera más indigna que se puede comportar un combatiente, presumiendo además de ello, y también con una buena parte de la población que no sabe reaccionar en medio del miedo y de un deterioro de su situación económica. En todos y cada uno de los casos se ha superado a los nacionalistas descritos por Orwell, ya que las atrocidades se difunden incluso en vídeos. Esta guerra está dejando de manifiesto toda la podedumbre moral que durante décadas se ha ido asentando en el corazón de una sociedad israelí que cuenta ciertamente con gente horrorizada por lo que sucede en Gaza y que considera que el derecho a la legítima defensa jamás incluye el exterminio. Pero que también esa sociedad, en no escasa medida, incluye a ciudadanos que no solo son nacionalistas, sino que también se manifiestan como supremacistas, racistas y legitimadores descarados del genocidio. Todo ello con el apoyo de un Senado de los Estados Unidos que en un 100% ha recibido dinero del AIPAC, de un Congreso que ha recibido del AIPAC también dinero en más de un 90% y de una Casa Blanca que no ha dejado de respaldar la política de Netanyahu. Este proceso de degradación moral del Estado de Israel y de sus aliados tiene que concluir.
Y tiene que concluir porque de lo contrario no solo desaparecerá el Israel que algunos como Seymour Hersh conocieron, sino que también desaparecerá la menor idea de legalidad en las relaciones internacionales. Y quién sabe si incluso desaparecerá el mundo gracias a un holocausto nuclear provocado por gentes que ansían exterminar a otros pueblos y que tienen la catadura criminal de personajes como Benjamín Netanyahu y sus fanáticos ministros. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte de ese gasto corresponde a las misiones militares de España en el extranjero, incluido en un Líbano invadido por Israel, que carecen de sentido y que deberían de ser repatriadas a España cuanto antes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.